Entonces, ¿cómo va a quedar? En resumen, se va a reducir la edad mínima de jubilación en una tabla que será publicada en el decreto para que llegue a 53 años para mujeres en el 2034 y 55 para hombres igual en el 2034, comparado con lo que dice actualmente la ley. ¿Cómo estaríamos en el 2028? 58 años para mujeres, 60 años para hombres. Comparen aquí el impacto de la reforma. Es decir, las mujeres, en lugar de esperar a cumplir 58 años para jubilarse, podrán jubilarse a los 53. Y en el caso de los hombres, en lugar de esperar a cumplir 60 años, van a estar en 55. Es un beneficio muy importante, va a beneficiar una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero hay que decirlo también, tiene un costo fiscal muy importante. En esta administración, el costo de esta medida supera los 36,000 millones de pesos. ¿Pero no traes la tabla de reducción por ahí? No, se la debo, Presidenta, si pueden... para poder hacer el comparativo directo de cómo va disminuyendo. Regresen la siguiente. La que viene en el decreto. Ah, bueno, ahí está. No, es que aquí hacen magia. La piensa uno y la ejecutan de inmediato. Aquí está el comparativo. Fíjense, ¿cómo está actualmente? Está en 58 años para hombres, 56 para mujeres. La presidenta había anunciado desde marzo, dijo, paren esto, se congela, ya no va a subir. Del 26 al 27 estaba contemplado que subía un año más, la edad mínima, subía a 59 para hombres y a 57 para mujeres, pero ya con el decreto se queda en 58, ya no sube, y en 56 para mujeres. Ahora, del 28 al 30 iba a subir otro año, iba a subir hasta 60 años. Se queda, no solo no sube, sino que baja a 57. Y para mujeres iba a subir a 58, pero ahora va a bajar a 55. Y no se queda ahí, sigue bajando la edad. Del 31 al 33 va a bajar, bueno, aquí ya era 60 a 60, ¿no? Pero va a bajar a 56 y a 55 en el 34. Y aquí lo mismo, baja de 55 hasta 53. Aquí este 60, este 60. Ahí está el comparativo de cómo beneficia a las y los trabajadores y revierte esta injusticia de haber puesto un requisito adicional a los años de servicio, que fue la edad mínima de jubilación de la reforma de Calderón en 2007. Entonces, esto es una reversión a esa reforma en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Adelante. Regresa un poco. ¿Dónde está esa? Entonces, en resumen, es esto, ¿no? Es cómo van a disminuir las edades. Adelante. Primero, recordar que estamos en un esquema diferente. La presidenta nos instruyó a que termináramos con el examen del Comipems, que era muy injusto que los jóvenes se jugaran su futuro, su destino en un examen. Y abrimos una plataforma diferente, Mi Derecho, Mi Lugar, y el 40% de los inscritos, casi 250,000, decidieron ya a qué preparatoria van sin examen, por asignación directa. Y el Politécnico Nacional y la UNAM realizaron sus exámenes el fin de semana pasado, antepasado y utilizando un software de inteligencia artificial. Por primera vez lo hicieron en la UNAM virtual, el Politécnico ya tenía 2 años de experiencia y el porcentaje de los alumnos que completaron su examen fue del 99%. Algunas fallas, sobre todo por el tema de la conectividad, lo va a resolver el propio Politécnico y la UNAM, dándole a las y los jóvenes la oportunidad de participar. Pero lo más importante es que una vez que den ellos los resultados, en promedio el 90% de los jóvenes va a quedar entre su primera y segunda opción, algo que no se lograba en Comipems.
y eso tiene que ver con la prepa que está más cercana a su lugar de residencia o por una preferencia en específico que tienen las y los jóvenes. Pero no los vamos a dejar, nosotros a los jóvenes les vamos a apoyar para que o puedan hacer el examen o se les dé alguna posibilidad. ¿Se tiene alguna numeralia de cuántos pues presentaron alguna queja sobre las fallas? Los datos que yo vi tuve el reporte detallado del Politécnico, menos del 0.7% tuvieron algún problema entre los que se inscribieron y efectivamente realizaron el examen. Y en la UNAM son datos parecidos porque se utilizó la misma plataforma en los mismos tiempos. ¿Y va a haber algún tipo de prórroga para aquellos, algunos comentarios o quejas que se presentaron en la jornada? Es que se les mandaba la alerta de que, por ejemplo, sonidos o que presencias en el lugar de la presentación del examen de una persona pues distinta al estudiante, etcétera. Entonces quedaba la inquietud de si eso les iba a anular el examen. ¿Se van a revisar este tipo de reportes y qué garantía se les va a dar a los alumnos en caso de que haya sido, porque eran situaciones como fuera de su control, ladridos de los perros de los vecinos, etcétera, que viven en una zona muy ruidosa y que les generaba este tipo de inquietudes a los estudiantes? La verdad es que fue un éxito. Eventualmente puede haber algunas fallas. De hecho, hubo un reporte en la jornada que atendimos. Teníamos 20 casos de jóvenes que no habían podido acceder a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. 20 casos de más de 250,000 que fueron atendidos. Nos contactaron y fueron atendidos. Es el mismo caso acá. La verdad es que por primera vez se realiza esto y es una innovación en lo que ha ocurrido, pero sobre todo va a beneficiar a las y los jóvenes que vayan a la preparatoria que ellos quieran. De su domicilio y a la opción que más les guste, apuntar 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones de a dónde quieren ir. La gran mayoría, fíjense, el 50% quedó en su primera opción, de manera sencillamente como ellos lo decidían. ¿Qué pasa con la UNAM y el Politécnico? Bueno, la UNAM primero es autónoma y ellos definen a través de su propio consejo universitario cómo es su ingreso. Y el Politécnico, aunque no tiene autonomía, sí tiene sus criterios académicos particulares para poder definir cómo se ingresa a lo que era en su momento la vocacional, la media superior del Politécnico Nacional. Entonces ellos tuvieron este esquema que plantearon para los exámenes, pero todo lo demás es a partir de la definición de la plataforma. Eso por un lado. ¿Qué más estamos haciendo? Que ya lo vamos a presentar. Cada tipo de escuela de bachillerato, por ejemplo, colegio de bachilleres, va a tener un padrino o una madrina, por decirlo así. Entonces, una universidad los va a apadrinar, es decir, les va a dar a cada bachillerato cada estudiante de bachillerato va a salir con un certificado del Bachillerato Nacional y aparte, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, con una certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, eso va a dar pues una mayor capacidad a las escuelas de educación media superior. Lo estamos haciendo en el Valle de México porque ahí teníamos más problemas, pero nos vamos a nivel nacional. Por ejemplo, un CONALEP, el CONALEP, ya sea el Tecnológico Nacional de México o el Politécnico Nacional, por ahí les va a dar también un certificado técnico o un certificado adicional a su certificado de bachillerato. Entonces salen, digamos, con el certificado nacional de bachillerato y además una valoración por parte de una universidad, de una escuela de educación superior. Eso garantiza pues que todas las escuelas son buenas escuelas, cada una con su característica de modelo educativo. Y por otro lado estamos modificando parte de los programas de estudio para hacer mucho más atractivo el bachillerato a los estudiantes.
Los estudiantes dejan el bachillerato. El nivel más alto de deserción escolar, aún con la beca, está en el bachillerato. Y nosotros no queremos que se salgan de la escuela, queremos que se queden en la escuela. Y para ello, pues tiene que ser mucho más atractiva la escuela, que la pasen bien, que no haya problemas en las escuelas y además, pues que tengan esta certificación de una escuela de educación superior. También he hecho declaraciones sobre eso. Dije Sí. que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10º. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa, si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México… ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar siempre un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador y así tiene que ser en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta, lo entiendo. Presidenta, el tercer tema que quiero abordar… ¿Por qué no pones ya tienes las carreteras? Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o una niña, a un infante, jamás.